Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Prólogo. La historia nos había mantenido alrededor del fuego, con el aliento en suspenso, pero a excepción del comentario obvio de que era terrorífica, tal como deben ser los cuentos de Navidad en una casa antigua, no recuerdo que nadie dijera nada, hasta que a alguien se le ocurrió señalar que era el único caso conocido de una aparición a un niño. El caso, puedo decirlo, se refería a una aparición en una casa de características similares a la que nos encontrábamos en aquella ocasión. Una aparición espantosa a un niño mientras dormía en la habitación con su madre y a la que, aterrorizado, despertó no para que disipase su miedo y lo tranquilizase y así poder dormir de nuevo, sino para que también ella se encontrara, antes de calmarlo, ante la misma visión que lo había asustado. Fue esta observación la que llevó a Douglas, no de manera inmediata, sino al cabo de la tarde, a formular una réplica que incluía la interesante consecuencia sobre la que llamó la atención. Alguien más contó otra historia que no era especialmente efectiva y a la que nadie prestó atención. Tomé esto como una señal de que tenía algo que contar y de que solo teníamos que esperar. 2 noches esperamos, pero esa misma tarde, antes de que nos separásemos, sacó a colación lo que tenía en mente. Estoy de acuerdo. Por lo que se refiere al fantasma de Griffin, o lo que fuera, con que aparecerse primero a un niño de edad tan tierna le añade un matiz propio. Pero no es la primera manifestación de naturaleza fascinante de que yo tenga noticia que ha acaecido a un niño. Si el hecho del niño implica una vuelta de tuerca, ¿qué dirían si se tratara de 2 niños? Decimos, naturalmente, exclamó alguien, que 2 niños suponen 2 vueltas y que queremos que nos la cuente. Recuerdo a Douglas, de pie de espaldas al fuego, con las manos en los bolsillos, mirando a su interlocutor. Hasta ahora nadie más que yo la conoce. Es demasiado espantosa. Como era de esperar, aquello fue ratificado por varias voces con la intención de conferirle su máximo valor y nuestro amigo, con pausado dominio, preparó su triunfo al volver hacia el resto de nosotros su mirada y proseguir. Va más allá de cualquier otra cosa. Nada de lo que conozco llega a parecérsele. ¿Por puro terror? Recuerdo que pregunté. Parecía decir que no era algo tan simple y que de verdad no sabía cómo calificarlo. Se pasó una mano por los ojos, esbozó una mueca de disgusto. Por el espanto, el horror. ¡Qué delicioso!, dijo una de las mujeres. No le hizo caso. Me miró, pero parecía que, en vez de verme a mí, viese de lo que hablaba. Por el espanto inconcreto ante lo desconocido y por el horror y el dolor. Bien, entonces, dije, siéntese y cuéntela. Se volvió hacia el fuego, propinó un puntapié a un leño y lo miró un instante. Luego, al mirarnos de nuevo, no puedo. Tengo que pedirla a la ciudad. Hubo una queja unánime y un gran reproche, tras de los cuales, con su aspecto de preocupación, explicó. La historia está escrita. Está guardada en un cajón y no ha salido de ahí hace años. Podría escribir a mi sirviente y mandarle la llave. Nos enviaría el paquete en cuanto la encontrase. Era a mí sobre todo a quien se lo proponía, y pedía ayuda para no echarse atrás. Había roto una gruesa capa de hielo formada durante muchos inviernos. Tenía sus razones para haber mantenido un silencio prolongado. Los otros protestaron por el retraso, pero eran los escrúpulos de él los que me emocionaron. Le rogué que lo pidiese en el primer correo y que acordásemos una reunión temprana. Le pregunté entonces si la había vivido él, a lo que respondió con celeridad. Gracias a Dios que no. ¿Y la narración es suya? ¿La copió usted? Más que nada las impresiones. La guardé aquí, señaló el corazón. Jamás la he perdido. ¿Y el manuscrito? Está escrito con una caligrafía preciosa y la tinta casi se ha ido. De nuevo hizo una pausa para avivar el fuego. Es de una mujer, muerta hace 20 años.
Me envió las páginas de las que hablo antes de morir. Todos escuchaban ahora, y hubo alguien perspicaz al menos para deducirlo. Pero si bien es verdad que desechó la deducción sin sonreír, tampoco se irritó. Era una persona encantadora, 10 años mayor que yo. Era la institutriz de mi hermana, dijo con calma. Era la mujer más agradable que he conocido en su trabajo. Se merecía todo. De esto hace mucho, pero este episodio tuvo lugar mucho antes. Yo estaba en el Trinity y la encontré en casa cuando regresé al inicio del segundo verano. Nota del traductor. Trinity College, uno de los mejores colleges de Cambridge. Pasé mucho tiempo ahí ese año, sin duda hermoso, y mantuvimos en sus horas libres conversaciones mientras paseábamos por el jardín, conversaciones en las que se revelaba un delicioso carácter de singular inteligencia. Oh, sí, no se rían. Me gustaba mucho, y me alegra pensar hoy día que yo también le gustaba. Si no hubiera sido así, no me lo habría contado. Nunca se lo dijo a nadie. Lo sé, no porque ella me lo dijese. Estaba seguro, podía darme cuenta. Ya juzgarán cuando lo oigan. ¿Por qué era aquello espantoso? Continuó con su mirada fija en mí. Ya juzgará, repitió. Ya verá. También yo lo miré desafiante. Me doy cuenta. Estaba enamorada. Por primera vez rió. Es avispado, sí. Estaba enamorada. Es decir, lo había estado. Eso salió a la luz. No podía contar su historia sin que saliera eso. Lo vi y ella vio que yo lo había visto, pero ninguno de nosotros habló de ello. Recuerdo el lugar y el momento, la esquina del césped, la sombra de las hayas enormes y la extensa tarde de estío. No era una escena propicia del estremecimiento, pero se apartó del fuego para dejarse caer en la silla. ¿Recibirá el paquete del jueves por la mañana?, le pregunté. Con toda probabilidad, solo en el segundo correo. Bien, entonces después de la cena. ¿Nos veremos aquí? Me miró una vez más. ¿Alguien piensa marcharse? El tono era casi de esperanza. Nos quedamos todos. Yo me quedo. Y yo, exclamaron las señoras, que ya habían concretado su marcha. La señora Griffin, sin embargo, insinuó que debía aclararles la situación algo más. ¿Quién estaba enamorado de quién? La historia lo dirá, me encargué de responder. Se me va a hacer largo esperar para escucharla. La historia no lo dirá, dijo Douglas. No de un modo literal y vulgar. Peor aún, es la única manera de que pueda entenderla. ¿No nos lo dirá usted, Douglas?, preguntó alguien. De nuevo se levantó. Sí, mañana. Ahora he de irme a la cama. Buenas noches. Y cogiendo con rapidez un candelabro, nos dejó ligeramente perplejos. Desde el fondo del gran recibidor de color de madera, le oímos subir las escaleras, después de lo cual la señora Griffin habló. Bien, si no sé de quién estaba ella enamorada, sí sé quién era él. Era 10 años mayor, dijo el marido. Raison de plus. A esa edad, es encantadora la reticencia que ha mantenido tanto tiempo. 40 años, añadió Griffin. Y al final esta revelación. La revelación, repliqué, dará lugar a un gran momento el jueves por la noche. Todos estuvieron de acuerdo conmigo, y a la luz de aquello, perdimos todo el interés por lo demás. La última historia, por más que incompleta y poco menos que una simple obertura de un conjunto, ya la habían contado. Nos despedimos con un apretón de manos y agarrados a los candelabros, como alguien señaló, nos dirigimos a los dormitorios. Al día siguiente supe que una carta que contenía la llave había sido enviada a su residencia de Londres con el primer correo. Pero a pesar de, o quizás por esa razón, la difusión final de este hecho lo dejamos a solas hasta después de la cena. Una hora que se avenía mejor con el tipo de sentimiento en que nuestras esperanzas se hallaban cifradas. Entonces se mostró tan comunicativo como deseábamos, explicándonos las razones de su comportamiento.
Nos lo dijo delante del fuego en el recibidor, al igual que la noche anterior, nos había asombrado ahí de manera agradable. Daba la impresión de que la historia que nos iba a leer necesitaba de un pequeño prólogo para su correcta comprensión. Permítaseme decir con claridad aquí, para dejar el asunto zanjado, que la historia que les voy a contar es una transcripción literal que realicé tiempo después. El pobre Douglas, antes de su muerte, cuando vio que se acercaba, me entregó el manuscrito que le entregó al tercer día y que, en el mismo lugar, con gran efecticismo, comenzó a leer a nuestro pequeño grupo silencioso en la cuarta noche. Las señoras que tenían que irse, pero que dijeron que se quedarían al final, gracias a Dios, no se quedaron. Por los planes que habían trazado, se marcharon, llenas de curiosidad, como confesaron, por las alusiones que habían despertado nuestro interés. Eso solo hizo que la audiencia restante fuera más compacta y selecta, y que se mantuviese, alrededor del hogar, unida en torno a una misma emoción. La primera de las alusiones daba a entender que la declaración escrita continuaba la historia en un punto posterior al que, de algún modo, había empezado. El hecho era que su vieja amiga, la más joven de varias hijas de un párroco rural, a la edad de 20 años había ido a Londres para entrar a trabajar por primera vez de institutriz y había acudido con premura para responder en persona a un anuncio que la había puesto ya en contacto breve con el anunciante. Esa persona, al presentarse ella para que juzgara su adecuación al puesto de trabajo en una casa de la calle Harley, que la impresionó por lo impotente y grandiosa, ese posible patrón resultó ser un caballero, un soltero en lo mejor de la vida, una figura nunca vista, salvo en sueños o en una novela antigua, por una muchacha nerviosa de una vicaría de Hampshire. Es difícil clasificarlo. Felizmente nunca llegan a desaparecer. Era apuesto, osado y agradable, brusco y alegre y amable. Inevitablemente le impresionó su galantería y su belleza. Pero lo que más le llamó la atención y le dio el coraje que demostró más tarde fue que hizo que todo pareciese un favor, una obligación en la que él con agrado incurría. Ella lo imaginaba rico, pero terriblemente extravagante. Lo veía rodeado de un halo de elegancia, apuesto, derrochador, encantador con las mujeres. En la ciudad ocupaba una gran casa llena de recuerdos de viajes y trofeos de caza, pero era la casa de campo, una antigua residencia familiar en Essex, donde quería que ella se dirigiese de inmediato. Le habían dejado, a la muerte de sus padres en la India, a cargo de unos sobrinos pequeños, hijos de un hermano militar más joven a quien había perdido 2 años atrás. Los niños resultaron ser, por una extraña casualidad, en un hombre de su posición, un hombre solo sin la experiencia adecuada ni un ápice de paciencia, una carga pesada. Todo se había convertido en una preocupación y, sin duda alguna por su parte, en un conjunto de errores. Aún así, sentía una enorme lástima por los niños, por los que se había esforzado al máximo. En concreto, los había mandado a su otra casa, pues el lugar adecuado para ellos era, por supuesto, el campo, y ahí los había dejado al cuidado de las mejores personas que podían ocuparse de ellos, quedándose incluso sin algunos de sus criados y acercándose a visitarlos cada vez que le era posible. Lo extraño era que prácticamente no tenían más familia y que a él sus asuntos le ocupaban casi todo el tiempo. Los había acomodado en Bly, un lugar sano y seguro, y había dejado al cargo de su reducido personal, pero para que solo se ocupase de los asuntos domésticos, a una mujer excelente, la señora Groves, a quien, estaba seguro, su huésped querría, y que había sido con anterioridad la doncella de su madre. Ahora ejercía de ama de llaves y temporalmente se ocupaba de la niña, a quien, sin hijos que criar, por suerte estimaba. Había mucho personal, pero la señora que ejerciese de institutriz ostentaría la autoridad suprema. También se encargaría en vacaciones de cuidar al niño, que había estado en el colegio durante un trimestre, a pesar de su poca edad, pero ¿qué otra cosa podía hacerse? Y que con las vacaciones regresaría de un momento a otro. En un principio se ocupó de los niños una señora a quien tuvieron la mala fortuna de perder. Se había comportado con ellos extraordinariamente bien. No en vano era una persona muy respetable. Hasta su muerte, situación comprometida que había obligado al ingreso de Miles en el colegio. La señora Groves, desde entonces, en lo que se refiere a la educación y a lo material, se había encargado lo mejor que había podido de Flora.
A ella se añadían una cocinera, una criada, una encargada de la leche, un viejo pony, un mozo de cuadra y un jardinero viejos, todos ellos igual de respetables. Hasta ahí había presentado Douglas la escena, cuando alguien preguntó: ¿y de qué murió la primera institutriz? De tanta respetabilidad. La respuesta de nuestro amigo fue rápida: ya se sabrá, no quiero anticiparlo. Discúlpeme, pensé que era lo que estaba haciendo. Si yo fuese su sucesora, sugerí, habría querido saber si el trabajo entrañaba necesariamente peligro para la vida. Douglas completó mi pensamiento. Quiso saberlo y lo supo. Mañana sabrán el qué. Mientras tanto, la mera posibilidad le resultó ligeramente sombría. Era joven, sin experiencia, nerviosa. Las perspectivas eran de obligaciones serias y poca compañía, de mucha soledad. Dudó. Se tomó un par de días para consultar y considerarlo, pero el salario que le ofrecían excedía en mucho sus modestas posibilidades, y en una segunda entrevista aceptó la oferta. Douglas con esto hizo una pausa que me animó, por el bien de la compañía, a apuntar: la moraleja que se saca es la seducción ejercida por el apuesto caballero. Se rindió ante él, se levantó, y tal y como había hecho la noche anterior, se dirigió al fuego, removiendo un leño con el pie, y durante un breve instante nos dio la espalda. Solo lo vio 2 veces. Sí, pero ahí está la belleza de la pasión. Y para mi sorpresa, al oír esto, Douglas se volvió hacia mí. Era la belleza. Hubo otras, prosiguió, que no habían sucumbido. Le expuso las dificultades con franqueza. Para varias primeras aspirantes, las condiciones habían sido inaceptables. Simplemente tenían miedo. Les parecía aburrido, les parecía extraño, y mucho más, al saber la condición principal. ¿Cuál era? Que nunca lo molestasen, nunca jamás. Ni una llamada, ni una queja, ni una carta. Todo lo tendría que resolver ella. Recibiría el dinero del abogado. Se encargaría de todo, y a él lo dejaría en paz. Prometió hacerlo así, y me comentó que cuando, por un momento, aliviado y feliz, le agarró la mano, agradeciéndole el sacrificio, ella se sintió recompensada. ¿Y esa fue toda la recompensa?, preguntó una de las damas. Nunca volvió a verlo. Vaya, dijo la señora. Y esa fue la única palabra importante que, al dejarnos en ese momento nuestro amigo, se añadió al tema hasta que, a la noche siguiente, en la esquina del hogar, en la mejor silla, abrió un cuaderno anticuado de tapas de color rojo desvaído y cantoneras doradas. El asunto nos ocupó más de una noche, pero a la primera oportunidad la misma dama hizo otra pregunta. ¿Cómo lo ha titulado? No lo he hecho. Vaya, yo sí. Pero Douglas, sin prestarme atención, había dado comienzo a la lectura con tal claridad que era como entregarse a la belleza de la caligrafía de su autora.